Solo me frenas, Laura. No puedo seguir desperdiciando mi vida contigo. Aquellas palabras destruyeron en segundos una relación que había durado casi 7 años. Laura no lloró. No le suplicó. Solo miró a Daniel mientras él recogía sus cosas y salía por la puerta, convencido de que acababa de liberarse de una mujer sin ambición. Lo que Daniel no sabía era que Laura llevaba años construyendo algo en secreto. Y 5 años después, cuando un helicóptero aterrizó frente al edificio donde él trabajaba, Daniel vio bajar a una mujer elegante, segura y rodeada de empresarios. Entonces escuchó su nombre. Bienvenidos. Ella es Laura Ferrer, CEO de Ferrer Aviación. Daniel se quedó paralizado. Porque aquella mujer era la misma que él había llamado una carga. La lluvia golpeaba los cristales del pequeño apartamento mientras Laura permanecía inmóvil junto a la mesa del comedor. Frente a ella, Daniel cerraba una maleta. No parecía enfadado. Eso era precisamente lo que más dolía. Parecía decidido. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó Laura con voz baja. Daniel ni siquiera levantó la mirada. Sí. Después de todo lo que hemos pasado. Precisamente por todo lo que hemos pasado. Laura tragó saliva. ¿Qué significa eso? Daniel soltó una risa amarga. Significa que estoy cansado. Se volvió hacia ella. Estoy cansado de llegar a casa y encontrarte preocupada por las facturas. Cansado de tus proyectos que nunca terminan. Cansado de que siempre digas que algún día las cosas cambiarán. Laura sintió un nudo en el pecho. Mi proyecto no es un capricho. Para mí sí lo parece. Aquella frase cayó como una piedra. Laura había trabajado durante años en un sistema tecnológico para optimizar rutas de transporte aéreo privado. Había empezado con una vieja computadora, noches sin dormir y una libreta llena de cálculos. Daniel conocía el proyecto. Lo que nunca había entendido era su verdadero potencial. Solo necesito un poco más de tiempo, dijo ella. Daniel negó con la cabeza. Siempre necesitas más tiempo. Tomó la maleta. Daniel. No. Laura se acercó un paso. ¿Ya no me quieres? Él guardó silencio durante varios segundos. Y finalmente respondió. Creo que te quiero, pero no quiero esta vida. Laura sintió que algo dentro de ella se rompía. Entonces dime qué quieres. Daniel abrió la puerta. Quiero avanzar. Se detuvo. La miró por última vez. Y tú solo me frenas. La puerta se cerró. Laura permaneció allí durante varios minutos. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo escuchando cómo los pasos de Daniel desaparecían por las escaleras. Entonces miró la vieja computadora sobre la mesa. En la pantalla había un correo que todavía no había abierto. Nos interesa invertir en su proyecto. Necesitamos reunirnos inmediatamente. Laura respiró profundamente. Se secó los ojos. Y abrió el correo. Aquella noche, sin que Daniel lo supiera, comenzó una vida completamente diferente. 5 años pueden cambiarlo todo. Daniel lo descubriría demasiado tarde. Durante los primeros meses después de la separación, había sentido que había tomado la decisión correcta. Consiguió un puesto mejor. Compró un coche nuevo. Se mudó a un apartamento elegante. Incluso comenzó una relación con una mujer llamada Patricia, que trabajaba en el mismo sector empresarial. Desde fuera parecía haber ganado. Pero había algo que nunca podía explicar. Cada vez que escuchaba hablar de nuevas empresas tecnológicas, recordaba a Laura. Recordaba sus noches trabajando. Recordaba aquella mirada cuando él le dijo que estaba perdiendo el tiempo. Y entonces se obligaba a pensar. Hice lo correcto. Hasta que una mañana recibió una llamada de su jefe. Daniel, necesito que vengas a la sala de juntas. ¿Ahora? Ahora. Daniel llegó 10 minutos después. En la pantalla gigante apareció el logotipo de una compañía que había revolucionado el transporte aéreo privado. Ferrer Aviation Group. Daniel frunció el ceño. ¿Quiénes son? Su jefe lo miró sorprendido.
¿No has oído hablar de ellos? No. Han conseguido contratos internacionales en menos de 2 años. Daniel observó las cifras. Eran enormes. ¿Y qué quieren de nosotros? Comprar nuestra empresa. Daniel se quedó en silencio. ¿Comprar nuestra empresa? Exactamente. El jefe deslizó una carpeta sobre la mesa. La CEO viene hoy. Daniel abrió el documento. Pero antes de poder leer el nombre, escuchó un sonido detrás de las ventanas. Un helicóptero negro acababa de aterrizar en la azotea del edificio. Todos en la oficina comenzaron a mirar hacia arriba. Daniel se levantó. ¿Es ella? Su jefe sonrió. Sí. Las puertas del ascensor privado se abrieron. Primero entraron 2 asistentes. Después, un abogado. Luego 3 ejecutivos. Y finalmente apareció una mujer con un traje blanco impecable. Cabello recogido. Mirada firme. Paso tranquilo. Daniel la observó desde lejos. No la reconoció inmediatamente. Hasta que ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. El mundo pareció detenerse. Laura. Pero no era la Laura que él había dejado 5 años atrás. Era una mujer completamente diferente. Ella caminó hacia la mesa. Todos se pusieron de pie. El jefe de Daniel sonrió. Señores, permítanme presentarles a la persona que dirige Ferrer Aviación. Laura dejó una carpeta sobre la mesa. Buenos días. Daniel no podía respirar. Su jefe continuó. La señora Laura Ferrer es nuestra posible nueva propietaria. Daniel sintió que las piernas le temblaban. Laura lo miró. No había odio en sus ojos. Tampoco venganza. Solo una calma que resultaba mucho más dolorosa. Buenos días, Daniel. Él apenas consiguió responder. Laura. Ella tomó asiento. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y abrió la carpeta. Pero Daniel todavía no podía apartar los ojos de ella. Porque una pregunta comenzaba a destruirlo por dentro. ¿Cómo había pasado aquella mujer de luchar por pagar las facturas a convertirse en la CEO que estaba a punto de comprar la empresa donde él trabajaba? Y sobre todo, ¿por qué Laura había regresado precisamente allí? Capítulo 3. El secreto detrás del éxito. La reunión comenzó. Laura presentó cifras. Contratos. Patentes. Expansión internacional. Nuevas rutas. Tecnología de navegación. Daniel escuchaba en silencio. Cada diapositiva demostraba que aquella empresa no había nacido de la suerte. Había sido construida con inteligencia y paciencia. En un momento determinado, uno de los directivos preguntó: ¿cuál fue la clave de su crecimiento? Laura hizo una pequeña pausa. Miró la pantalla. No rendirse cuando nadie cree en ti. Daniel bajó la mirada. Aquella frase era para él. Lo sabía. Pero Laura continuó. Cuando empecé, algunas personas pensaban que mi proyecto era una pérdida de tiempo. Daniel sintió calor en el rostro. Me dijeron que necesitaba ser realista. Silencio. Pero aprendí algo importante. A veces la persona que te llama una carga simplemente no puede ver el camino que estás construyendo. Daniel levantó lentamente la cabeza. Laura lo miró durante un segundo. Luego siguió con la presentación. La reunión terminó después de casi 2 horas. Los ejecutivos comenzaron a salir. Daniel se quedó sentado. Su jefe salió detrás de los demás. Y por primera vez en 5 años, Laura y Daniel quedaron solos. Daniel se levantó. ¿Por qué tú? Laura guardó unos documentos. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué compraste nuestra empresa? Ella lo miró. Porque es una buena inversión. No me mientas. Laura permaneció tranquila. No estoy mintiendo. ¿Sabías que yo trabajaba aquí? Sí. Daniel sintió un golpe en el pecho. Entonces viniste por mí. Laura cerró la carpeta.
No, Daniel. Se levantó. Vine porque construí una empresa capaz de comprar esta compañía. Pasó junto a él. Daniel la siguió con la mirada. Laura. Ella se detuvo. ¿Qué? Lo siento. Laura cerró los ojos durante un instante. Aquella disculpa había tardado 5 años. Pero todavía no sabía si era suficiente. No necesitas disculparte conmigo por haber elegido tu camino. Daniel bajó la cabeza. Te hice sentir que no valías nada. Laura respondió suavemente. Eso sí fue tu error. Y salió de la sala. Daniel permaneció solo. Pero justo cuando pensaba que la conversación había terminado, recibió un mensaje en su teléfono. Era de su jefe. Daniel, Laura quiere hablar contigo mañana. A solas. Daniel miró la pantalla. Y por primera vez sintió miedo. Porque quizá aquella reunión no tenía nada que ver con la compra de la empresa. Quizá Laura había regresado para revelar una verdad que él nunca imaginó. Y esa verdad podía cambiar para siempre todo lo que Daniel creía saber sobre la mujer que había abandonado. A la mañana siguiente Daniel llegó a la oficina mucho antes de lo habitual. No había dormido. Toda la noche había repetido en su cabeza la misma escena. Laura entrando en aquella sala. Laura hablando con seguridad. Laura convirtiéndose en la mujer que él jamás imaginó que llegaría a ser. Pero había algo que no conseguía entender. ¿Por qué quería hablar con él a solas? A las 9 en punto, la secretaria de Laura apareció en la puerta. Elena quiere verlo. Daniel frunció el ceño. ¿Elena? La señora Ferrer. Daniel se levantó. Caminó por el pasillo hasta la oficina ejecutiva. La puerta estaba abierta. Laura se encontraba frente a los ventanales, contemplando la ciudad. Siéntate, dijo sin girarse. Daniel obedeció. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Laura se volvió. He revisado tu historial profesional. Daniel tragó saliva. ¿Y? Eres bueno en tu trabajo. Aquello lo sorprendió. Gracias. Pero llevas 3 años trabajando por debajo de tus capacidades. Daniel bajó la mirada. Supongo que no todos tenemos la suerte de convertir una idea en una empresa multimillonaria. Laura no sonrió. No fue suerte. Daniel levantó los ojos. Lo sé. No, no lo sabes. Laura caminó hacia el escritorio y abrió un cajón. Sacó una pequeña libreta vieja. Daniel la reconoció inmediatamente. Era la libreta de Laura. La misma que ella utilizaba cuando vivían juntos. La había llenado de fórmulas, dibujos y anotaciones. Pensé que la habías tirado. Nunca tiré nada de lo que construí. Daniel observó las páginas. ¿Esto es el proyecto original? Sí. ¿Todavía lo tienes? Por supuesto. Laura dejó la libreta sobre la mesa. ¿Recuerdas lo que me dijiste la última noche? Daniel cerró los ojos. Sí. Dijiste que yo te frenaba. Lo siento. No. Laura negó lentamente. Quiero que entiendas algo. Se inclinó sobre el escritorio. Tú no me frenabas a mí, Daniel. Él la miró confundido. Yo me estaba frenando. Sola. Daniel guardó silencio. Tenía miedo, continuó Laura. Miedo de fracasar. Miedo de que nadie creyera en mí. Miedo de perderte. Una lágrima apareció en sus ojos, pero no cayó. Y cuando te fuiste pensé que había perdido lo único que importaba. Daniel sintió un peso en el pecho. Laura. Pero aquella noche recibí un correo. Ella giró el portátil. En la pantalla aparecía una copia de aquel primer mensaje de inversión. Una empresa quería financiar mi proyecto. Daniel abrió los ojos. La misma empresa que creó Ferrer Aviación. Sí. Entonces decidí aceptar. Daniel miró la pantalla. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Laura respiró profundamente. Porque tú ya habías tomado tu decisión.
El silencio fue incómodo. Daniel se levantó lentamente. Yo pensé que estabas perdiendo el tiempo. Lo sé. Pensé que yo tenía que salvarte. Laura lo miró fijamente. Ese fue tu mayor problema. Daniel se quedó inmóvil. Creías que yo necesitaba que me salvaras, continuó ella. Pero yo solo necesitaba que alguien creyera en mí. Aquellas palabras lo golpearon más que cualquier reproche. ¿Y ahora? Laura apartó la mirada. Ahora ya no necesito que nadie crea en mí. Daniel sintió que acababa de perderla otra vez. Entonces, ¿por qué me llamaste? Laura tardó en responder. Porque hay algo que todavía no sabes. Daniel volvió a sentarse. ¿Qué? Laura abrió otro documento. Esta vez, su expresión cambió. Ya no parecía la mujer poderosa que dirigía una compañía internacional. Parecía la Laura de 5 años atrás. Vulnerable. Cuando empezamos nuestra relación, yo tenía una razón para ocultarte ciertas cosas. Daniel frunció el ceño. ¿Qué cosas? Laura deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una imagen antigua. En ella aparecía una joven Laura junto a un hombre mayor. Daniel reconoció al hombre inmediatamente. ¿Quién es él? Laura respondió. Mi padre. Daniel se quedó sorprendido. Pensaba que tu padre había muerto antes de conocernos. Eso fue lo que te dije. ¿Me mentiste? Laura negó. Te oculté una parte de la verdad. Daniel miró nuevamente la fotografía. ¿Quién era? Laura permaneció en silencio durante unos segundos. Era dueño de una de las mayores compañías de aviación privada de Europa. Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué? Cuando murió, dejó una fortuna. Entonces tú. No utilicé su dinero para crear Ferrer Aviación. Daniel la miró confundido. No. No. Laura se acercó a la ventana. Mi padre quería que heredara todo. Pero yo quería demostrar que podía construir algo sin su apellido, sin su dinero y sin su influencia. Daniel recordó todas aquellas noches. Todas las veces que ella había dicho que algún día demostraría su valor. Ahora todo comenzaba a encajar. ¿Y por qué ocultármelo? Laura respondió. Porque quería saber si me amabas a mí, o a lo que algún día podría tener. Daniel bajó la mirada. Y entonces entendió algo terrible. Había pasado años creyendo que había abandonado a una mujer sin futuro. Cuando en realidad había abandonado a una mujer que estaba construyendo uno. Pero Laura todavía no había terminado. Hay otra razón por la que estás aquí. Daniel levantó la cabeza. ¿Cuál? Laura tomó una segunda carpeta. La abrió. Dentro había documentos legales. Daniel leyó la primera página. Su rostro perdió el color. Esto y no puede ser. Laura lo observó en silencio. Sí puede. ¿Por qué tienes estos documentos? Porque durante estos 5 años investigué lo que ocurrió después de nuestra separación. Daniel sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué encontraste? Laura cerró la carpeta. Encontré quién fue la persona que realmente destruyó nuestra relación. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Laura lo miró directamente. No fui yo quien te hizo dejarme. ¿Entonces quién? Laura respondió con una sola frase. La persona que más confiabas. Daniel palideció. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era Patricia. Y por la expresión de su rostro parecía saber exactamente de qué estaban hablando. Laura miró a Daniel. Luego a Patricia. Y dijo. Creo que ya es hora de que conozcas toda la verdad. Patricia entró lentamente en la oficina. Durante unos segundos nadie dijo nada. Daniel la miró con desconcierto. ¿Qué haces aquí? Patricia no respondió. Su mirada estaba fija en Laura. Laura permanecía junto al escritorio completamente tranquila. Cierra la puerta, Patricia. Patricia obedeció.
Daniel se puso de pie. Laura, ¿qué está pasando? Siéntate. No quiero sentarme. Entonces escucha de pie. Laura tomó la carpeta que había dejado sobre la mesa. Hace 5 años, después de que termináramos, Patricia comenzó a trabajar para una empresa que competía directamente con la compañía que estaba financiando mi proyecto. Daniel miró a Patricia. Y alguien empezó a filtrar información sobre mi tecnología. Patricia palideció. Eso no demuestra nada. Laura levantó una ceja. Todavía no he terminado. Sacó varias hojas. Aquí están los registros de acceso. Daniel se acercó. ¿Qué registros? Los archivos de mi proyecto fueron descargados 3 veces desde una cuenta que pertenecía a una persona cercana a ti. Daniel miró los documentos. Su expresión cambió. No puede ser. Patricia dio un paso atrás. Daniel, tienes que escucharme. ¿Por qué tu nombre aparece aquí? Yo no hice nada. Laura intervino. Eso es lo que dijiste hace 5 años. Daniel levantó la mirada. ¿5 años? Laura asintió. La noche que me dejaste, alguien había enviado información confidencial sobre mi proyecto a un competidor. Daniel recordó aquella noche. Recordó haber encontrado a Laura llorando frente al ordenador. Recordó que ella había dicho que alguien estaba intentando robar su trabajo. Y recordó lo que él había respondido. Siempre estás buscando excusas. Daniel cerró los ojos. Yo no te creí. No. Pensé que estabas exagerando. Lo sé. Patricia comenzó a llorar. Yo no quería que esto llegara tan lejos. Daniel se volvió hacia ella. ¿Qué significa eso? Patricia permaneció callada. Laura deslizó una última hoja sobre la mesa. Habla, Patricia. Ella respiró profundamente. Solo quería ayudarte. Daniel se quedó helado. ¿Ayudarme? Sí. ¿Cómo? Patricia miró a Laura. Pensé que si tu relación terminaba, Daniel tendría más oportunidades profesionales. Daniel no podía creer lo que escuchaba. ¿Tú hiciste que yo desconfiara de Laura? No fue así. Entonces explícame. Patricia comenzó a llorar. Yo le dije a tu jefe que Laura estaba ocultando problemas financieros. Le dije que su proyecto probablemente fracasaría. También le envié algunos mensajes anónimos. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué mensajes? Patricia bajó la cabeza. Que Laura estaba usando tu dinero. Que te estaba manipulando. Que nunca conseguiría nada. Daniel miró a Laura. Ahora entendía. Aquellas palabras que él había repetido durante meses no habían nacido completamente de él. Alguien las había colocado en su cabeza. Pero Laura negó suavemente. No la culpes por todo. Daniel la miró sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? Porque al final fuiste tú quien decidió marcharse. Daniel sintió un golpe en el pecho. Laura tenía razón. Patricia podía haber manipulado algunas circunstancias. Pero él había elegido creerlas. Había elegido abandonar a la mujer que amaba. Había elegido llamar fracaso a un sueño que apenas estaba comenzando. Laura susurró. Ella lo miró. No quiero tu lástima. No es lástima. ¿Entonces qué es? Daniel tardó en responder. Arrepentimiento. Laura respiró lentamente. El arrepentimiento llega cuando ya no puedes cambiar el pasado. Daniel dio un paso hacia ella. Pero quizá pueda cambiar el futuro. Laura se quedó inmóvil. No. Daniel se detuvo. No. No puedes regresar 5 años atrás. Lo sé. No puedes borrar aquella noche. Lo sé. Y tampoco puedes esperar que porque ahora soy un ateo, todo lo que ocurrió desaparezca. Daniel bajó la mirada. No espero eso. Laura guardó los documentos. Entonces quizá podamos hablar algún día. Daniel levantó los ojos.
¿Eso significa que todavía existe una posibilidad? Laura no respondió. Antes de que pudiera hacerlo, su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué ocurre?, preguntó Daniel. Laura contestó. Sí. Escuchó durante unos segundos. Su rostro perdió toda la calma. ¿Estás seguro? Pausa. ¿Cuándo ocurrió? Daniel observó preocupado. Laura terminó la llamada. ¿Quién era? Ella guardó el teléfono. El director financiero. ¿Qué pasó? Laura tomó su abrigo. Han desaparecido varios millones de euros de una de nuestras cuentas. Daniel se quedó paralizado. ¿Un robo? No lo sabemos. ¿Y quién tenía acceso? Laura lo miró fijamente. Eso es precisamente lo que me preocupa. Daniel comprendió que aquello podía ser mucho más grave. ¿Puedo ayudarte? Laura dudó. No sé si debería. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó. Entonces, ¿qué quieres? Quiero demostrarte que aquel hombre que te abandonó ya no existe. Laura sostuvo su mirada. Durante unos segundos pareció considerar la propuesta. Finalmente dijo. Ven conmigo. Daniel la siguió. Cuando salieron de la oficina, todos los empleados se apartaron para dejar pasar a Laura. Daniel caminaba unos pasos detrás. Entonces vio algo que lo dejó completamente sorprendido. En la pantalla gigante del vestíbulo apareció una noticia de última hora. Ferrer Aviación anuncia una expansión histórica. Su CEO, Laura Ferrer, podría convertirse en una de las empresarias más influyentes de Europa. Daniel miró la pantalla. Luego miró a Laura. Y comprendió que la mujer a la que había llamado una carga no solo había sobrevivido sin él. Había construido un imperio. Pero mientras entraban al ascensor privado, Laura recibió otro mensaje. Lo leyó. Su rostro cambió. ¿Qué dice?, preguntó Daniel. Laura le entregó el teléfono. Había una fotografía. Era una imagen tomada 5 años atrás. En ella aparecían Laura, Patricia y un tercer hombre. Daniel reconoció inmediatamente el rostro. Era su propio hermano. Debajo de la fotografía había una frase. Si quieres saber quién robó tu empresa, busca al hombre que te conoce mejor que nadie. Daniel levantó lentamente la mirada. Laura. Las puertas del ascensor se cerraron. Y ninguno de los dos sabía que en ese preciso momento, la persona que había estado manipulando sus vidas durante 5 años acababa de dar el primer paso para destruirlos definitivamente. El ascensor descendió en silencio. Daniel seguía mirando la fotografía que Laura le había mostrado. Su hermano Andrés aparecía junto a Patricia y junto a un hombre que Daniel no reconocía. Pero había algo todavía más inquietante. La fotografía parecía haber sido tomada en el mismo edificio donde Laura había comenzado su proyecto 5 años atrás. ¿De dónde salió esta imagen?, preguntó Daniel. No lo sé. ¿Quién te la envió? Laura negó con la cabeza. Número desconocido. Daniel apretó la mandíbula. Mi hermano no puede estar involucrado. Laura lo miró. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Daniel tardó en responder. Porque Andrés siempre estuvo de mi lado. Laura bajó la mirada. Eso mismo pensé yo de muchas personas. Las puertas se abrieron. 2 guardaespaldas esperaban junto al ascensor. Laura caminó rápidamente hacia la salida. Daniel la siguió. Necesito hablar con Andrés. Lo haremos después. No. Si está involucrado. Daniel. Laura se detuvo. No vamos a acusar a nadie sin pruebas. Pero tenemos una fotografía. Una fotografía no demuestra un delito. Daniel respiró profundamente. Sabía que tenía razón. Subieron al helicóptero. Minutos después, las hélices comenzaron a girar. Daniel se sentó frente a Laura.
Por primera vez pudo observarla sin la distancia de una sala de juntas. Seguía siendo la mujer que recordaba. Solo que ahora había algo diferente en sus ojos. Seguridad. Experiencia. Y una tristeza que nunca había desaparecido completamente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Daniel. ¿Qué? Durante años pensé que tú eras la persona que había cambiado. Laura lo miró. ¿Y ahora? Ahora creo que era yo quien no sabía quién eras. Laura no respondió. El helicóptero se elevó sobre la ciudad. Desde aquella altura, los edificios parecían pequeños. Daniel observó por la ventana. ¿Te acuerdas de nuestro primer apartamento? Laura sonrió débilmente. Sí. Tenía una ventana rota. Y una calefacción que nunca funcionaba. Tú siempre decías que algún día tendríamos una casa enorme. No exactamente. Daniel la miró. No. Decía que algún día tendría una oficina con una ventana enorme. Él sonrió. ¿Y lo conseguiste? Laura miró hacia el horizonte. Sí. Hubo un silencio extraño. Por unos segundos ambos parecieron olvidar todo lo que había ocurrido. Hasta que el teléfono de Laura volvió a sonar. Esta vez era el director financiero. Laura, encontramos algo. Ella activó el altavoz. Habla. La transferencia de los fondos salió desde una cuenta interna. ¿Quién autorizó la operación? Silencio. Tu antiguo socio. Laura frunció el ceño. Yo nunca tuve un socio. Daniel levantó la cabeza. ¿Qué? El director financiero continuó. Eso es lo extraño. Los documentos indican que alguien registró una sociedad paralela utilizando una identidad vinculada a tu empresa. Laura se quedó completamente quieta. Envíame los documentos. Ya están en tu correo. La llamada terminó. Laura abrió el archivo. Daniel observó su rostro. ¿Qué pasa? Alguien está utilizando mi nombre. ¿Para qué? Para mover dinero, adquirir propiedades y firmar contratos. Daniel sintió un escalofrío. Entonces alguien está construyendo una empresa falsa utilizando tu identidad. Sí. Laura comenzó a revisar los documentos. De repente se detuvo. No puede ser. ¿Qué encontraste? Laura acercó la pantalla. Daniel leyó el nombre de la persona que había presentado algunos de los documentos. Andrés Ferrer. Daniel se quedó sin palabras. Te dije que él no. Se detuvo. Ya no podía terminar la frase. Laura cerró el portátil. Necesitamos encontrarlo. Lo llamaré. No. ¿Por qué? Porque si está involucrado, sabrá inmediatamente que lo estamos investigando. Daniel la miró. Entonces, ¿qué hacemos? Laura tomó su teléfono. Vamos a dejar que crea que todavía no sabemos nada. El helicóptero aterrizó en una pequeña finca privada a las afueras de la ciudad. Daniel reconoció el lugar. ¿Qué hacemos aquí? Laura salió. Aquí vive una persona que puede ayudarnos. ¿Quién? Laura caminó hacia una antigua casa de piedra. Antes de llamar a la puerta, dijo. El hombre que me enseñó a proteger mi empresa. Daniel se quedó detrás de ella. La puerta se abrió. Un hombre mayor apareció. Al ver a Laura, sonrió. Sabía que algún día volverías. Laura lo abrazó. Daniel observó la escena con curiosidad. Daniel, dijo Laura, él es Miguel. El hombre extendió la mano. He oído mucho sobre ti. Daniel estrechó su mano. ¿De mí? Miguel lo observó unos segundos. Sí. Y algunas cosas no fueron precisamente buenas. Daniel bajó la mirada. Lo imagino. Miguel dejó de sonreír. Pero eso ya no importa. Laura entró. Necesitamos tu ayuda. Miguel cerró la puerta. ¿Andrés? Laura asintió. El hombre se quedó en silencio.
Entonces finalmente lo descubriste. Daniel levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Miguel miró directamente a Daniel. Tu hermano lleva 5 años intentando destruir todo lo que Laura construyó. Daniel sintió que el corazón se le detenía. No. Sí. ¿Por qué? Miguel respiró profundamente. Porque él creía que tu padre había dejado una fortuna que debía pertenecerle a él. Laura intervino. Pero esa fortuna nunca fue para Andrés. Miguel asintió. Y cuando descubrió que Laura iba a renunciar a ella para construir su propia empresa, comenzó a buscar una manera de recuperar el control. Daniel se quedó inmóvil. De repente todas las piezas empezaron a encajar. Los rumores. Los mensajes. Las filtraciones. La ruptura. Patricia. Y ahora el robo. Entonces Patricia. Miguel miró a Laura. Patricia solo era una pieza. Daniel cerró los ojos. ¿Y yo? Laura respondió con voz baja. Tú eras la pieza más fácil de mover. Aquellas palabras dolieron. Pero esta vez Daniel no se defendió. Porque sabía que eran verdad. Había sido utilizado. Y sin embargo también había tomado sus propias decisiones. Miguel colocó una carpeta sobre la mesa. Aquí está todo. Laura abrió la carpeta. Dentro había fotografías, contratos, transferencias bancarias y mensajes. Daniel se acercó. En la última página había un documento firmado 5 años atrás. Lo leyó. Su rostro palideció. Laura. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Daniel señaló la firma. Este documento demuestra que Andrés no actuó solo. Laura tomó el papel. Leyó el nombre que aparecía debajo. Y por primera vez desde que Daniel la había vuelto a encontrar, su expresión mostró verdadero miedo. Porque el nombre pertenecía a alguien que ambos conocían perfectamente. Alguien que acababa de entrar en la vida de Laura otra vez. Y alguien que hasta ese momento parecía haber estado de su lado. Laura sostuvo el documento entre sus manos. No podía apartar los ojos del nombre. Daniel se acercó. ¿Quién es? Laura respiró profundamente. El antiguo abogado de mi padre. Miguel asintió. Él fue quien ayudó a Andrés a crear las empresas falsas y mover el dinero. Daniel apretó los puños. Entonces todo esto empezó mucho antes de que nosotros termináramos. Sí, respondió Laura. Pero Andrés necesitaba que yo quedara aislada. Y tú fuiste la persona que podía hacerme sentir más sola. Daniel bajó la cabeza. Aquella verdad era dolorosa, pero finalmente comprendía lo ocurrido. No había perdido a Laura porque ella fuera una carga. La había perdido porque había dejado que el miedo y las mentiras decidieran por él. Laura entregó todos los documentos a las autoridades. Después de una investigación, Andrés y su cómplice fueron detenidos por fraude y malversación. Patricia también confesó su participación y aceptó enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Meses después, Ferrer Aviación continuó creciendo. Pero Laura cambió algo importante. Dejó de vivir para demostrarle algo a los demás. Ya no necesitaba demostrarle a Daniel que era capaz. Ya no necesitaba demostrarle a su padre que podía construir un imperio. Simplemente quería vivir. Una tarde, mientras contemplaba la ciudad desde la terraza de su oficina, escuchó unos pasos. Era Daniel. ¿Puedo pasar? Laura sonrió. Claro. Daniel se acercó. He venido a despedirme. Laura lo miró sorprendida. ¿Te vas? Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad. ¿Y lo aceptarás? Sí. Hubo un pequeño silencio. Creo que necesito empezar de nuevo, dijo él. Pero esta vez quiero hacerlo sin culpar a nadie. Laura sonrió. Eso es bueno. Daniel respiró profundamente. Hay algo que quiero decirte antes de irme. Te escucho. Cuando te dije que solo me frenabas, estaba equivocado. Laura permaneció en silencio. Tú nunca me frenaste, continuó él.
Fui yo quien tuvo miedo de caminar al lado de una mujer que tenía un sueño más grande que el mío. Los ojos de Laura se humedecieron. Gracias por decirlo. Daniel sonrió. Y espero que algún día puedas perdonarme. Laura se acercó. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Daniel la miró sorprendido. ¿De verdad? Sí. Entonces, Laura negó suavemente. Perdonarte no significa volver atrás. Daniel comprendió. Y por primera vez aceptó aquella respuesta sin intentar cambiarla. Se abrazaron. No como pareja, sino como dos personas que habían compartido una parte importante de sus vidas y finalmente podían dejarla atrás sin odio. Cuando Daniel salió, Laura volvió hacia la ventana. A lo lejos su helicóptero esperaba en la plataforma. 5 años antes, ella había llorado frente a una puerta que se cerraba. Ahora podía mirar hacia el cielo y sonreír. Porque había descubierto algo mucho más importante que convertirse en CEO. Había descubierto su propio valor. Y la mujer que una vez escuchó. Solo me frenas. Ahora podía responderse a sí misma. No necesitaba que alguien me llevara. Solo necesitaba dejar de creer que no podía volar. Laura subió al helicóptero. Las hélices comenzaron a girar. Y mientras la aeronave se elevaba sobre la ciudad, dejó atrás el pasado. No para demostrarle nada a Daniel. No para vengarse de Andrés. No para impresionar a nadie. Sino porque finalmente estaba viviendo la vida que siempre había imaginado. Y esta vez, ella era quien elegía hacia dónde volar.